Vamos a buscar Levítico. Está después de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 10. Dice el pecado de Nadab y Abiú. Yo, si le pondría un título a esta palabra de hoy, le pondría: las buenas intenciones para Dios no son suficientes. Lo que es suficiente es la disposición. Nosotros vamos a ver ahorita una serie de pasajes donde habla de personas que tenían la buena voluntad para el Señor, pero el Señor no quiere buena voluntad, el Señor no quiere buenas intenciones, el Señor quiere disposición de nosotros hacia Él, porque cuando nosotros tenemos buenas intenciones, tenemos la buena intención de cambiar nosotros, tenemos la buena intención. Yo tengo la intención de perdonar a fulanito, pero todavía no. Yo tengo la intención de algún día ir a evangelizar, pero todavía no. Yo tengo la buena intención de comenzar el discipulado, pero ahorita no. Con eso nosotros no llegamos al reino. Nosotros lo que tenemos que tener es una disposición. Cuando la gente habla de intención, es porque la gente no quiere cambiar. Y el Señor nos deja su palabra para que nosotros entendamos cuál es lo que el Señor demanda de nosotros. Y de ahí depende si nosotros entramos en la disposición o en la intención. Aquí en el capítulo 10 de Levítico habla del pecado de Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, el que acompañó a Moisés en esa travesía para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y los hijos de él también eran sacerdotes. Fíjense que en el capítulo 9 habla, en el versículo 6, ahí mismo donde están, en el capítulo 9, habla de los sacrificios de Aarón. Y el versículo 6 dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor, hacerlo, y la gloria del Señor se os aparecerá. El sacrificio era de Aarón. Aarón era el que iba a presentar el sacrificio al Señor. Y en el versículo 16 del mismo 9 dice: y le ofreció el holocausto e hizo según el rito, hizo lo santo, lo que el Señor mandó hacer. Pero en el 10 dice, en el 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y le ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Fíjense que los hijos de Aarón, ellos vieron que su padre hizo un sacrificio al Señor, y ellos también quisieron ofrecer el sacrificio al Señor a través de un fuego, pero el Señor dice que el fuego es extraño, y es extraño porque el Señor no lo pidió. Por eso es que aquí en la
En el camino del Señor, el permiso tiene que ser vital en nuestra vida. El permiso a quién, al pastor, no, el permiso al Señor. Nosotros no podemos creer que todo lo que nosotros vayamos a hacer es buen visto por el Señor, así sea de buen corazón o de buena intención. El Señor nos manda a través de su palabra. Es impresionante que la Biblia, este libro, sea un manual. Ahí nosotros conseguimos todo. Lo que usted va a hacer, usted viene aquí. ¿Será que me puedo casar con alguien que no es de mi misma fe? Vengo aquí. ¿Será que me puedo divorciar? Vengo aquí. ¿Será que me puedo asociar con alguien que no es de la misma fe? Vengo aquí. ¿Será que puedo llevar a mi hijo a una fiesta de carnaval? Vengo aquí. Y si usted escudriña, todo está aquí. Este es nuestro manual. Cuando nosotros venimos y entramos aquí, digo aquí por iglesia, cuando entramos al camino del Señor, esto es lo que va a regir nuestra vida. Y nosotros tomamos la decisión si de verdad lo aceptamos o si no, nos vamos, porque tenemos el libre albedrío. Fíjense que los hijos de Aarón tenían la buena intención de prestar un sacrificio al Señor, pero el Señor no se los pidió. Y si el Señor no se los pide, el Señor los rechaza, porque el Señor aquí dice un fuego extraño que Él no pidió, no mandó. Él no mandó ese fuego, no solicitó. Y el Señor los desarraigó, los mató allí mismo. Vamos ahora a Primera de Crónicas. Un poquito más adelante. Primera de Crónicas. Vamos al capítulo 13. Primera de Crónicas 13. Ali, si quieres te sientas aquí. Ven. Allá hay un calor. Y como viene sudada. Primera de Crónicas 13. Vamos a ver un personaje. Y este personaje era de acuerdo a lo que Dios establecía. Fíjense que con Dios no hay medias tintas, ni se es hay muy bueno, o se es muy bueno o se es malo, pero en el medio nada. David era un hombre que dice la palabra que tenía el corazón conforme al Señor. Lo que mandaba el Señor, David lo hacía. Sin embargo, David va a hacer algo de buena intención, pero que el Señor no había mandado. ¿Tienen Primera de Crónicas 13? Amén. Dice, ¿ah? Sí, dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Dice el 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Fíjense lo que dice. David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Fíjense, él dice, si ustedes están de acuerdo y si es voluntad del Señor, pero él no le preguntó al Señor si era voluntad. Y si nosotros vamos más adelante, vamos a ver que David
David consultaba al Señor para todo. Iba a ir a una guerra contra los filisteos y él dijo, Señor, ¿será que puedo ir? Y el Señor le dijo, sí, puedes ir. Y después que venció, salió a otra guerra y le dijo, Señor, ¿será que puedo ir? Sí, le dijo el Señor, pero ¿bajaré por aquí o bajaré por allá? Y el Señor le dijo, baja por donde están las palmeras. O sea, David consultaba todo al Señor, pero en este momento él dijo, si os parece a ustedes, al grupo, y si es voluntad del Señor, pero nunca preguntó al Señor si era su voluntad, y al final dice en el 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Quiere decir que a veces nosotros hacemos cosas que a nosotros nos parece bien, pero allá hay que pedir dirección, y no solamente eso, sino que cuando pidamos la dirección, como dijo Antero cuando terminó la alabanza para entrar a la palabra, no solamente prestar atención, sino oír y cumplir lo que el Señor responde. Aquí hay un testimonio de una hermana, la gente que tuvo mucho tiempo, ella era de Tucaca, la profesora Ana, ella empezó aquí y estaba casada, y su esposo tenía otra mujer. Por ahí hay un dicho que dice en el mundo, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero ella veía. Incluso un día iba con nosotros en el carro, por cierto iba la señora Joana, y nosotros salimos así a la avenida de Tucaca y pasó el tipo con la otra mujer en la moto. Y todos nos quedamos así y ella, no sabía qué decir. Entonces, a raíz de eso se le empieza a hablar que tiene que tomar una decisión en su vida, porque o le dices al Señor, corre o te encaramas, pues, o es aquí o es allá, porque yo estoy en adulterio y me estoy condenando. Y se empieza ese proceso, pero nosotros tenemos esto, y esto nos inclina más hacia allá que hacia acá. Entonces ella no estaba convencida de que ella debía salir de tomar esa decisión, pues de hablar con él. Y nos dice a nosotros que va a hacer un ayuno. Hizo un ayuno, no sé de cuánto tiempo, ya ni me acuerdo. Y cuando ella empieza el ayuno, ella empieza su ayuno, su cuestión, ella vino aquí un día, el domingo, y estaba hablando con nosotros. Y terminó el servicio y se iba. Y aquí no hay corriente de brisa porque estaba el aire acondicionado, la puerta se le cerró. O sea, se cerró, y entonces ella dijo, bueno, debe ser que el Señor va a decirme algo. Y Antero habló y le dijo, usted tiene que sentarse con él y decir y tomar la decisión. Y ella dijo, yo estoy esperando la respuesta del Señor. Perfecto. La respuesta del Señor le llegó a través de una compañera de trabajo, que le dijo que su esposo el esposo de ella le había comentado, no, ya yo no vivo con Ana, ya yo tengo otra casa establecida, ya, o sea, el Señor a través de la maestra le habló, y ella dijo, ahora sí me voy a separar. Yo le hice el proceso de divorcio, y el día que firmaron los dos ahí, que estaban ya, porque ya sus hijos estaban grandes, y rapidito, ella me dijo a mí, ay sí señora Flor, hoy se va de mi casa. Llego allá y le preparo las maletas. Y parece que fue que me dijo lo contrario, que yo oí mal. Ella sigue estando con su esposo y ahora está peor porque ella está divorciada. Entonces ella está viviendo con alguien que no es su esposo. Está en adulterio, está en fornicación. Y el Señor a su vez está con la otra también. Entonces, no es solo el oír, sino es el obedecer. Porque ella decía, no, es que yo sé que tengo que salir de él, yo sé que él se tiene que ir. Yo sé, o sea, hay la buena intención de hacerlo, pero la disposición no la hay. Entonces, si usted va a consultar al Señor para algo y no va a obedecer, no moleste al Señor. Aquí David, aquí dice que tomó consejo de los capitanes y de toda la gente que lo podía acompañar.
y dijo, si es la voluntad del Señor, pero nunca la consultó. Y David era un hombre que tenía su corazón para Dios. David, el Señor decía a David, y él decía, heme aquí, corta la cabeza a 1000, y cortaba la cabeza a 1000, a diferencia de Saúl. Vamos a seguir leyendo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca del Señor, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Me imagino la magnitud de ese, voy a decirle, de ese acto, de ese proceso, con muchísima gente, alabanzas al Señor, todo el mundo acomodadito. Pero fíjense lo que dice el 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, uno de las personas, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y dice el 10, y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Sería que Usa tenía mala intención para agarrar eso? No, él vio, se va a caer, yo lo voy a agarrar. Pero el Señor lo destruyó, porque con buena intención no se consigue el reino. Si era para caerse, se cayó. Algún propósito tenía el Señor para que se cayera el arca. Y después vamos a ver que es que el grupo estaba trasladando el arca sin las órdenes o las ordenanzas que el Señor había establecido. Porque el único grupo o tribu que podía trasladar el arca eran los levitas, más nadie podía tocar. Por eso es que cuando Usa toca, el Señor lo mata en el acto, pues ahí dice, murió allí delante de Dios. Y en la parte, aquí esta parte de Crónica, también está en Segunda de Samuel. Y en Segunda de Samuel 6:7 dice que Usa fue temerario, o fue audaz, fue esa gente que siempre anda así saliendo donde no lo llaman. Y eso le molestó al Señor, porque el Señor no lo había llamado. Si no salgan de ahí, yo se lo leo en Segunda de Samuel 6:7, donde dice, usa la palabra temerario. 6:7. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Él fue esa gente que es así, que sale, que quiere, que no tiene respeto hacia las cosas, no tiene temor hacia no tiene respeto hacia las jerarquías, hacia las majestuosidades. En este caso era el Señor. Él no tuvo el temor hacia el Señor de que podré o no podré. Señor, se va a caer, puedo tocar. No, Él lo hizo así a lo loco, voy a decirlo, y no consultó al Señor. Tuvo buena intención, pero ¿qué nos está mostrando el Señor? Que con buena intención nosotros no podemos llegar al reino de Dios. Tenga buena disposición. Y cuando yo tengo disposición, yo primero acudo aquí. Señor, ¿será que puedo?
Señor, ¿será que puedo ir a evangelizar? Tengo en mi corazón ir al hospital, por ejemplo, o tengo en mi corazón ir a la cárcel. Señor, hay unos niñitos por allá y yo quiero ayudar. ¿Será que puedo? Porque nosotros lo hacemos es para gloria y honra del Señor, no para nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos la buena intención, es para mostrar a los demás que nosotros somos buenos, pero no a Él. Porque el único que conoce el corazón es Él. Vamos a seguir leyendo aquí. En el 11, perdón, dice: y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Se asustó. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obedeón Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obedeón en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor la casa de Obedeón y todo lo que tenía. O sea que fue de agrado el que lo llevaran ahí. Pero en el capítulo 15, ahí mismo, dice: David trae el arca a Jerusalén. En el que leímos atrás, decía David propone. Ahora se dice trae. Porque David lo hizo. Óchale, ¿cómo es posible que el arca esté allá y yo estoy aquí? Voy a traer el arca para acá. O sea, la intención era buena intención, pero no era una intención para el Señor, porque no lo consultó. Ahora vamos al 15, vamos a leer desde el 1. Ahí mismo, Primera de Crónicas 15. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y les sirvan perpetuamente. Era ellos los que tenían que trasladar el arca de allá para acá. El Señor, como hemos venido hablando, dio el sonido correcto. Cuando Él hace las ordenanzas en los libros anteriores, Él da las leyes para todos. Hasta dice, las leyes para una ciudad de refugio. El que mata a alguien y sin querer se va para allá y aguanta allá hasta que pase un tiempo determinado. Hasta eso, dijo el Señor. Entonces, el Señor estableció sus normas. Él dijo, el arca solamente para los levitas. Por eso es que no todo el mundo puede venir aquí a predicar. No todo el mundo puede imponer manos sobre la otra persona. No todo el mundo puede orar por alguien, porque no sabemos el corazón de esa otra persona. El único que lo hace es el Señor. Y cuando el Señor habla y no lo oímos, el Señor busca la manera de mostrar cuando es no. Cuando es sí, sale facilito, pero cuando hay oposición del Señor, hay trabas. Entonces, no todo el mundo puede decir, yo tengo la buena intención de ir a orar a fulanito. Puede orar, puede acompañar en oración, pero no se puede imponer mano. Y nosotros tenemos que tener claro que tampoco podemos permitir que todo el mundo nos ponga la mano, porque no sabemos qué es lo que hay del otro lado. Hay buena intención, pero no sabemos si hay disposición, porque la disposición es cuando mi corazón está preparado para servir al Señor, y el único que lo sabe es el Señor, más nadie. Pues nosotros corazón vemos, ojos vemos, pero corazones no sabemos. Vamos a seguir aquí, y dice el 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas,
Y a los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. Y ahí cuenta todo lo que fue llamando de cada tribu. Y dice en el 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Fíjense que Él les dice a la gente que los va a acompañar, santifiquen. Por eso a veces nosotros venimos de fuera para la reunión, y por eso es que uno tiene que doblar rodillas, si no lo ha doblado antes, doblar rodillas y entrar en una comunicación con el Señor. Cuando nosotros entramos en una oración con el Señor, Señor, gracias por permitirme venir a tu casa en el día de hoy, limpia mi cabeza de todo pensamiento, limpia mi corazón de todo, de manera que tu palabra entre en mí, que tu palabra tenga fruto. Nosotros estamos haciendo una comunicación y una santificación, porque le dimos al Señor, Señor, sácame todo, dejé las caraotas allá que se quemen. Mi hijo no ha llegado porque salió anoche, Señor, bueno, en tus manos. Hay que santificarse para entrar en el contacto con el Señor. David le dice a su gente, van a traer el arca, santifíquense. La gente del pueblo de Israel, cuando iba a hablar con el Señor en el monte, Moisés le decía 3 días antes, santifíquense. Porque es la santificación lo que a nosotros nos permite la comunicación con el Señor. Vamos a seguir leyendo aquí. En el 13, voy a leer el 12 otra vez. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Y dice el 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ante todo, usted tiene que tener disposición y comunicación con el Señor. No haga por buena intención. No acompañe una evangelización por buena intención. No acompañe una oración por buena oración. Disponga su corazón. Señor, sí, yo también voy a orar. Limpia si tengo algo malo. Pero tenga disposición y no buena intención, porque con buena intención no conseguimos nada del Señor. Y dice el 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel, y los levitas, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Fíjense que antes venía en una carreta y se iba cayendo. Y cuando la fueron a tocar, el Señor mató al que le iba a tocar. Y aquí venía en hombros de los levitas. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Por eso aquí la obra no se hace como usted quiere, sino como quiere Él. Y es impresionante que el Señor dice como Él quiere. Nosotros nombramos una persona aquí para un ministerio y no estaba preparada. Y el Señor en menos de 2 días mostró todo lo que esa persona tenía para que ella se limpiara y pudiera comenzar su ministerio como el Señor quiere. Yo no sabía, ¿tú sabías? Ni ella misma sabía. Pero al Señor le gustan sus cosas ordenadas. Dice el 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel,
y de su hermano Asafat, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos Aetán, hijo de Cusaías. Y si ustedes terminan leyendo toda la parte del capítulo 15, ven que David logra llevar el arca a donde él había dispuesto su lugar y lo llevaron en paz. Llevaron a la persona en paz llevaron el arca en paz hasta el lugar que debían llevarlo. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 12 y 13, por no haberlo hecho como el Señor lo había mandado. Fíjense que David era un hombre de Dios y obedecía. Sin embargo, a veces nosotros queremos obedecer y es tanto nuestra obediencia o queremos tanto hacer para el Señor que no pensamos lo que vamos a hacer. Pero vamos a ver ahora un personaje que no era tan obediente al Señor porque tenía orgullo, pero su excusa era la buena intención. Vamos a ir a 1 Samuel. Para atrás. Vamos a buscar el capítulo 10. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10. ¿Ya lo tienen? Vamos este capítulo habla cuando Saúl es nombrado príncipe. Aquí dice, si nosotros hacemos la comparación de cuando se nombra a David, se unge por rey, vemos una diferencia. Aquí dice que Saúl fue ungido por príncipe y habla también de rey, pero la mayor parte habla de que Samuel ungió a Saúl por príncipe, cosa que no se refiere en David. En David siempre se dice que fue ungido por rey. Hay una pequeña diferencia, un rango menor, pequeño, pero hay un rango menor. Aquí nombran a Saúl por rey y se acostumbraba que siempre el rey estaba acompañado del profeta, porque el profeta era el intermediario con el Señor. Y aquí en este caso era Samuel. Y dice, vamos a leerlo del capítulo 5. Dice, después de esto, versículo 5, 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición. Está hablando Samuel a Saúl. Está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, dice. Y cuando te haya sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. A pesar de que Dios no estaba de acuerdo en el nombramiento de un rey, Dios estaba con él. Y dice el 8, luego bajarás delante de mí. Fíjense lo que el Señor le dice a Saúl a través de Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti
y te enseñe lo que has de hacer. Ahí está el sonido directo y entra en la palabra. Ahí está el mandamiento del Señor. Pero si nosotros vamos al capítulo 13, Él le dice, espera 7 días. En el capítulo 13 dice, en el versículo 8, dice, y él esperó 7 días, está hablando de Saúl, conforme a plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Samuel le dijo, espera 7 días. Y él esperó 7 días, y al 8º día, viendo que ya él no venía, él vino y ofreció el sacrificio. A veces nosotros pedimos algo al Señor y sentimos que el Señor nos los va a dar, pero nos desesperamos y entonces nos desviamos del camino y el Señor nos está probando a ver nuestra resistencia. Pero aquí Saúl, fíjense, vamos a seguir. Él dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. O sea, yo no hice nada malo. Yo vi que ya había pasado el 8º día y que venían los filisteos y yo no había consultado al Señor y entonces tuve que hacerlo. No tuvo mala intención en desobedecer. El problema es que la buena intención es la excusa para desobedecer. Sí, yo sé que yo tengo que perdonar, pero estoy en ese proceso. Voy a esperar un poquito. Entonces, tengo buena intención, pero mi buena intención me lleva a la desobediencia. Estoy en una situación con mi marido, con mi esposo mal, pero tengo buena intención de arreglarla, pero no la arreglo. Porque la buena intención me lleva a la desobediencia. Él dijo, yo vi que venían contra mí y tenía que implorar el favor del Señor, y entonces tuve la buena intención, pero desobedecí. Vamos a ver entonces. En el 3 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que, aquí sí dice, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Buena intención, pero desobedecí. Y fíjense que él, a pesar de que él aquí mete la patota, si usted avanza un poquito al 15, al capítulo 15, vamos a ver la diferencia entre Saúl y David. David intentó llevar el arca la primera vez y el Señor mató a Usa. Y David, después pasa al capítulo 15, hay un intervalo de un capítulo, y él dice, ahora sí vamos a buscarla, pero de acuerdo a las ordenanzas del Señor. ¿Qué haría David para saber que se equivocó? Acudió allá. Acudió al profeta. ¿Por qué? ¿Por qué sería que el Señor mató ahí? Entonces yo no la voy a poder traer. No, David tuvo que entrar en comunicación con el Señor para que el Señor le mostrara cómo tenía que hacerlo. Y David mostró ante el Señor su corazón arrepentido de que su buena intención no era para desobedecer,
Pero Saúl era tan soberbio, orgulloso, que en ningún momento se arrepintió de la desobediencia. Vamos a ver aquí al 15 y ya vamos a terminar. En el capítulo 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Fíjense que el Señor está dando como una nueva oportunidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienen y no te apiades de él. Dice, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Por eso que a veces vemos que pasan cosas donde mueren niños y nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque el Señor acaba con el mal de raíz. Ese que está chiquito y que de repente nos duele porque muere en algún lado, hay algún acontecimiento, es que el Señor está viendo cuando Él sea grande, cuando Él tenga la disposición de hacer, el Señor lo ve, nosotros no lo vemos. Nosotros lo vemos chiquito y creemos que el Señor es injusto. Aquí Él acabó con todos, mujeres, niños, hombres, niños, y dice, hasta los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no se os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag el rey. Imagínense, acaba con el pueblo y deja al rey, que fue el que hizo el daño directo, lo deja. Dice, y tomó a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Imagínense, él mismo se levanta un monumento agradecido de que cumplió lo que el Señor había hecho. La vanagloria, la soberbia. Ayer habíamos empezado a hablar en el discipulado de ese otro rumiar y ese otro ruido, que no es cuando yo me siento melindroso y me autocompadezco, no, es que cuando yo me autoenvanezco. Cuando yo estoy con el Señor y empiezan las cosas a irme bien, Él dijo, Señor me ungió por rey, el Señor le dijo, de aquí en adelante haz todo lo que vayas a hacer, que yo estoy contigo, yo puedo, yo decido. Entonces es el otro rumor, ay, tú eres mejor que todos los que están allí, ay, tú eres el rey, tú eres el que más puede. Llegó a tanto que se hizo un monumento. Y dice, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal, dice el 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Fíjense lo que él dice, bendito seas tú del Señor. Él no era del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Saúl cumplió la palabra?
No. Dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vaca es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Buena intención. Yo me traje la vaca para hacer sacrificio a tu Dios. Tengo buena intención con el Señor, pero no lo obedezco. El Señor dice por allá que quiere misericordia, quiere obediencia. Dice el Señor, es obediencia lo que Él quiere, es sacrificio, no es buena intención. Ah, no, yo voy para la iglesia, yo de repente veo a alguien que necesita y le doy, pero esa buena intención llega a disposición para el Señor, no siempre. Entonces dice, voy a repetir el 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Fíjense que Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Saúl era humilde, Saúl se veía pequeño, pero cuando él se siente que el Señor lo unge y le dice, tú puedes hacer lo que tú quieras porque yo estoy contigo, el poder se le subió, se envaneció. Y entonces los frutos que él pudo dar ya no se los asignaba al Señor, él decía que eran de él. Por eso es que él se levanta un monumento. ¿Por qué no le levantó un monumento al Señor? En este caso, que yo sé que no se hace imagen, pero ¿por qué no le levantó un altar al Señor y se levantó un monumento a él? Porque él se sentía que él fue el que hizo todo para hacerlo de la guerra. Y eso nos lleva a nosotros a hacer un análisis de si yo, mis frutos que estoy dando, porque el Señor me ha permitido que yo los dé, yo los estoy agarrando como si fueran míos o como si son del Señor. Y eso es lo que, y después nos pregunta y él dice, pero yo cumplí, yo tuve buena intención en hacer lo que hice porque yo dejé las ovejas porque era para sacrificar al Señor. Entonces, esa buena intención tampoco nos lleva a nosotros, y repito, al camino del Señor, es la disposición. Y vamos a seguir aquí para terminar. Dice el 18, y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Fíjense que él mismo lo reconoce. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificio al Señor, y le vuelve a decir, tu Dios, en Gilgal. Entonces, cuando nosotros tenemos buenas intenciones, es el Dios del otro, no de nosotros. Porque cuando hay disposición, es mi Dios. Y eso tenemos que aprender. ¿Es tu Dios o es el Dios del otro? Cuando yo digo el Dios del otro, es que yo voy a hacer el sacrificio